Muy buenas, buenas tardes a todos. Bueno, que imagino que la gran mayoría de vosotros todavía no habrá comido. Buenos días desde donde os estoy saludando ahora mismo, en el otro lado del Atlántico. En primer lugar, disculparme por no poder estar con vosotros presencialmente ahí en Sepor, en la feria, pero bueno, por motivos laborales estoy ahora mismo en Guatemala y bueno, por suerte tenemos hoy en día la ventaja de combinar esta presencialidad con esta virtualidad, así que los medios me permiten que igualmente pueda participar en esta jornada de SEPOR con vosotros. Voy a compartir pantalla lo primero y así me presento y presento un poco de qué os voy a hablar hoy en esta charla. Dejadme un segundo que comparta la pantalla. Aquí estamos y lo ponga en modo presentación. Bueno, creo que se ve correctamente. Mi nombre es Javier Lorente. Yo creo que algunos de vosotros me conoceréis, otros posiblemente no. A lo mejor casi seguro de vista nos hemos visto muchos entre pasillos o en diferentes reuniones. Bueno, soy ingeniero agrónomo y máster en sanidad y producción porcina y llevo ahora mismo aproximadamente unos 20 años trabajando dentro del sector porcino, muy enfocado sobre todo a lo que es la producción y la granja, ¿no? Entre otras cosas que hago actualmente, pues me dedico ya desde hace unos años a asesorar técnicamente a Andribner Genética Aplicada y bueno, aprovecho para agradecerle a Andribner que gracias, bueno, que podamos estar aquí hoy o que pueda estar aquí hoy con vosotros hablando y contándoos nuestra experiencia en las granjas y nuestra experiencia en lo que es el título de la charla de hoy, que es cómo la calidad del lechón al nacimiento puede afectar en transición y posteriormente en la recría y en el cebo. Bueno, agradecer también a Sepor, por supuesto, que nos permita tener este espacio para contaros, como digo, nuestras experiencias. Aquí tenéis un poco el índice que voy a seguir a lo largo de la charla. Primero haré una pequeña introducción y luego vamos a ir, como digo, relacionando cómo ese peso al nacimiento influye en las diferentes etapas posteriores de la vida productiva del animal, tanto al destete como al final de la transición, como al final de la recría o del cebo. ¿De acuerdo? Así que me pongo directamente y me meto directamente en faena para no perder tiempo, ya que tenemos 20 minutos y no me quiero intentar ajustar al máximo. Bueno, al final no os voy a descubrir nada si os digo que hoy en día está claro que trabajamos en general con cerdas altamente prolíficas. Hemos mejorado la prolificidad durante los últimos años de una forma muy importante. Trabajamos con cerdas hiperprolíficas y sabemos hoy en día, y está demostrado, que a más lechones, cuantos más lechones tenemos, lógicamente menos peso medio de camada tenemos y también más variabilidad dentro de estos lechones tenemos. Hay diferentes estudios como el de Bellier et al. En 2010 o el de Magnabosco en 2016 que ya nos demuestran también que a más lechones dentro de una camada tenemos un mayor número de lechones con peso reducido y también tenemos un mayor número de lechones con baja viabilidad. Bueno, esto no son cosas que os tenga que contar yo, simplemente ya nos las cuenta gente que viene trabajando en esta línea desde hace tiempo. Bueno, y esto es un poco lo que nos encontramos nosotros también en nuestros estudios, en los estudios que hemos ido haciendo propios en nuestro sistema. Y aquí tenemos, bueno, dos estudios diferentes. Dejadme que conecte el puntero láser y así nos vamos a entender mejor. Dos estudios diferentes, uno realizado en el año 2020 y otro realizado en el año 2021 en la misma granja. Es una granja comercial que se dedica a hacer producto final y trabaja con una cerda híbrida de Nea Genetics, una cerda que es Lark White por Landras, lo que llamamos la L241, finalizada con un macho Pietren. Bueno, en estos dos estudios, durante estos 2 años, se pesaron aproximadamente unos 4.000 lechones, tanto al nacimiento
en el primer año solo pesamos al nacimiento y el segundo año pesamos al nacimiento y al destete, y claramente, bueno, es una granja de 3.000 cerdas con una media de nacidos totales de 17,5 lechones, y donde claramente observamos una regresión, una línea de regresión negativa entre lo que son los lechones nacidos totales y el peso individual del lechón al nacimiento. Es decir, a mayor número de lechones nacidos, disminuimos el peso al nacimiento, tanto en un caso como en el otro. Y esto es, bueno, es un análisis estadístico, es altamente significativa, o sea, la correlación es altamente significativa. Si me meto a hablar de las correlaciones directamente, vemos como esta correlación entre nacidos totales y peso al nacimiento es altamente significativa y negativa en ambos casos. Esta es la prueba que hicimos en el año 2020, esta es la prueba que hemos hecho en el año 2021. Este año además hemos correlacionado, hemos hecho esta correlación por el ciclo de la cerda, viendo cómo esta correlación todavía es más negativa en el caso de las cerdas jóvenes, que es más negativa en el caso de las cerdas jóvenes que en el caso de las cerdas más adultas. Es decir, cuando son más jóvenes hay una, digamos, una influencia mayor en el peso al nacimiento del número de lechones nacidos totales. Al final, en estas pruebas, en ambas pruebas, durante estos 2 años, hemos obtenido un dato que os pongo aquí. Este dato está obtenido en estas pruebas en concreto, que nos está diciendo que cuando obtenemos un lechón, más de un lechón, o sea, un lechón más dentro de estas camadas ya altamente hiperprolíficas, suponen una reducción de 30 gramos en el peso individual de cada uno de estos lechones. Como digo, este es el dato que hemos obtenido en esta prueba concreta, en esta granja durante estos 2 años. Bueno, y es cierto, y también habéis oído hablar de esto, que existe un crecimiento compensatorio en los lechones a lo largo de su vida productiva. Ya aquí tenemos datos del núcleo genético de Andrimner, de DNA Genetics, el núcleo genético de levosaita, datos desde el 2019 al 2021, con más de 6.000 lechones pesados 4 veces durante toda su vida productiva, y aquí vemos los, digamos, pesos agrupados, agrupaciones de pesos cada 200 gramos, y vemos que los lechones, cuanto más pequeños son, más compensan su peso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son estas líneas? Bueno, estas líneas significan la relación que hay entre el peso en este caso, entre el peso al destete y el peso al nacimiento. En este caso, entre el peso al final de la transición y el peso al destete. Es decir, entre el peso de un suceso que tiene un lechón en un suceso de su vida productiva y el peso que tenía en un suceso anterior, en un evento anterior. Y vemos que es cierto que los lechones más pequeños son capaces de compensar, es decir, hay una diferencia mayor entre esos pesos de ese suceso y con el suceso anterior. Quiere decir que, digamos, son capaces de compensar más esa diferencia o esos reducidos pesos al nacimiento. Pero vamos a ver cómo, a pesar de ser capaces de compensar más, no son capaces de compensar suficiente. Y eso es lo que nos dicen los estudios que estamos viendo y que estamos haciendo. Bueno, y aquí tenemos un estudio, que es un estudio de Sara Crespo y Joaquín Gadea, reciente, del 2020. Además, bueno, le agradezco a los autores que me hayan permitido poner el estudio aquí, y además creo que tenemos a Sara, si no me equivoco, también entre el público hoy, escuchando esta charla. Bueno, un estudio donde hicieron un poco el mismo agrupamiento que acabamos de comentar. Se agruparon lechones por debajo de 1,2 kilos de peso al nacimiento en grupos de 200 en 200 gramos, y vieron cómo se comportaban esos lechones posteriormente. Y bueno, si empezamos ya hablando de lo que es directamente el peso al nacimiento, pues lo que vieron en un momento, o sea, lo primero que estudiaron y que observaron es que
digamos, los lechones que pesaban menos de 900 gramos al nacimiento tenían una diferencia, tenían una mortalidad muchísimo más alta que los lechones que pesaban más. Todos los datos son altamente significativos, como vamos a ir viendo a lo largo de los estudios. Y no solo tenían una mayor mortalidad, sino que además tenían un menor peso al destete y una menor ganancia media diaria en lactación. Bueno, pues lo primero que extrajeron de este estudio es que el peso medio al nacimiento de los animales que murieron en la fase de lactación fue inferior a el peso medio al nacimiento de los animales que no murieron, es decir, de los animales que alcanzaron el destete. Y además, como hemos dicho, estos lechones de menor peso al nacimiento necesitaban más días para alcanzar este destete. Bueno, si nos vamos a este estudio que os estaba comentando anteriormente, este estudio de este año 2021 que hemos hecho nosotros directamente con 3.483 lechones pesados al nacimiento y unos 3.100 lechones pesados al destete, con una media, como veis, de peso al nacimiento de 1,33 kilos. Si hacemos una agrupación similar, no exactamente igual a la que veíamos en el estudio anterior, observamos claramente como también lechones que pesan menos de 860 gramos tienen una diferencia muy alta en mortalidad con los lechones que pesan más de este peso. Y también observamos que por debajo de 1 kilo esta mortalidad, sin ser la que vemos por debajo de 900 gramos, también es muy importante, es considerable y muy diferente, como digo, a la de los animales que pesaron más de este kilo al nacimiento. Aquí tenemos una mortalidad media al final de la lactación de un 10,4%. Y vemos cómo, bueno, hablamos de mortalidad, si hablamos de tasa de supervivencia, pues lógicamente vemos lo contrario. Es decir, igualmente, si vemos esto en función de el peso de estos lechones que llegan al final de la lactación y el peso de los lechones que se mueren en la lactación, observamos diferencias altamente significativas entre ambos grupos. Es decir, la media de peso de los lechones que no murieron estaba en 1,35 kilos y la media de peso de los lechones que sí que murieron se situaba en 1,13 kilos. Bueno, confirmamos un poco los estudios que venían, que íbamos observando anteriormente y con datos propios analizados estadísticamente. Y aquí tenemos, bueno, una figura que nos muestra de forma más visual lo mismo que veníamos comentando, ¿no? Vemos como los animales que pesan por debajo de 860 gramos tienen mortalidades mucho más altas que los animales que pesan más de esto al nacimiento. Muy bien, si vemos en este mismo estudio la correlación del peso al nacimiento con el peso al destete, pues encontramos una correlación altamente significativa y positiva de ambas variables. A mayor peso al nacimiento, mayor peso al destete. Y aquí tenéis los datos estadísticos para que los tengáis expresados y mostrados claramente. Esto está, como digo, hecho con una muestra de 3.107 lechones pesados individualmente al destete. Y si vemos esta correlación en el núcleo genético, esta anterior la habíamos visto en la granja comercial, si vemos esta correlación en el núcleo genético, un núcleo genético que es de línea pura Yorkshire, y vemos un estudio, un análisis hecho sobre más de 27.000 lechones pesados individualmente, obtenemos la misma correlación, una correlación altamente significativa entre el peso al nacimiento y el peso al destete. Y además una correlación altamente significativa entre el peso al nacimiento y los días de lactación. Es decir, a menor peso al nacimiento, más días de lactación necesitan los lechones. Bueno, y aquí vemos la línea de regresión que también nos demuestra esta relación que estamos discutiendo entre ambas variables.
Lo dicho, a mayor peso al nacimiento, mayor peso al destete, a menor peso al nacimiento, los lechones necesitan más días para alcanzar este destete. Y además de esto, si en lugar de hablar de peso al destete hablamos de ganancia media diaria en lactación, podemos y separamos o de nuevo agrupamos los lechones por grupos de peso al nacimiento, vemos que sobre todo los lechones, los grupos de peso que nacen por debajo de estos 900 gramos, incluso por debajo de 1 kilo, tienen ganancias medias diarias muy bajas comparadas con los lechones que tienen un peso mayor al nacimiento. Es decir, este peso al nacimiento está condicionando también la velocidad de crecimiento de estos lechones. Por eso, lógicamente, necesitan más días para alcanzar el mismo peso al destete. Muy bien, si seguimos avanzando en las fases productivas y ahora nos metemos a correlacionar el peso al nacimiento con el peso al final de la transición, de nuevo aquí tenemos el estudio realizado por Sara Crespo y Joaquín Gadea, donde ellos demostraron claramente también que el peso al nacimiento está directamente correlacionado con el peso al final de la transición y además está directamente correlacionado con la ganancia media diaria en esta fase. Y luego también que el peso al destete, hemos visto la correlación entre el peso al nacimiento y el peso al destete, peso al nacimiento, peso al final de la transición, y también existe entre el peso al destete y el peso al final de la transición una correlación directa entre ambas y también con la ganancia media diaria desde el destete hacia final de la transición. Bueno, cuando nos ponemos a analizar de nuevo nuestros datos, los datos propios, datos extraídos del núcleo genético, en este caso con más de 7.730 lechones pesados individualmente al final de la transición, observamos unos datos muy similares. Vemos como claramente hay una correlación altamente significativa y positiva entre el peso al nacimiento y el peso al final de la transición. Y una correlación altamente significativa y positiva, incluso mayor, lógicamente, entre el peso al destete y el peso al final de la transición. Y aquí tenemos, digamos, la línea de regresión que relaciona ambas variables, el peso al final de la transición con el peso al destete. Y vemos cómo en este estudio, en este caso, el 28% del peso al final de la transición viene directamente explicado por el peso al destete de los lechones. Si hacemos lo mismo con la ganancia media diaria en transición, observamos una correlación igualmente altamente significativa y positiva entre la ganancia media diaria en transición y el peso al nacimiento, y entre la ganancia media diaria y el peso al destete. Y aquí vemos de nuevo la curva de regresión que relaciona ambas variables. Por lo tanto, al final concluimos que el peso al nacimiento está directamente correlacionado con el peso al final de la transición y con la ganancia media en esta fase, y ahí tenéis las significancias, y que el peso al destete se correlaciona de forma directa con el peso al final de la transición y también con la ganancia media diaria en esta fase. Y por último, si nos vamos al final de la fase productiva, y de nuevo volvemos a los estudios de Sara Crespo y Joaquín Gadea, vemos cómo ellos también correlacionan el peso al nacimiento con el peso, con las variables al final del engorde. Y concluyen que el peso al nacimiento, de nuevo, tiene una relación directa con la ganancia media diaria y con el peso al final del cebo. Y bueno, si con esto nos vamos a, de nuevo, nuestros datos, los datos analizados en nuestra granja, analizados estadísticamente, observamos datos, pues correlaciones muy similares. De nuevo, observamos que el peso, en este caso a las 25 semanas, que es cuando pesamos los animales, en este caso futuras reproductoras, en el engorde de este núcleo genético, cuando el peso a estas 25 semanas, la correlación entre el peso al nacimiento, entre el peso al destete y entre el peso al final de la transición, en todos los casos es altamente significativa y positiva. Y lógicamente hay una mayor correlación
conforme nos vamos acercando en el tiempo. Es decir, hay una mayor correlación entre el final del destete y el final del cebo y una menor correlación entre el peso al nacimiento y el final del cebo, y el peso al final del cebo, pero igualmente la correlación es altamente significativa. Y aquí de nuevo vemos una curva de regresión que correlaciona ambas variables, o sea, la variable de peso a las 25 semanas y en este caso la variable del peso al final de la transición. Vemos como los animales ya al final de la transición, el peso con el que llegan al final de la transición condiciona el 50%, en un 50% el peso con el que van a llegar al final del engorde. Y si analizamos los mismos datos con la ganancia media diaria en el engorde, pues de nuevo vemos las mismas correlaciones. Observamos lo mismo que veníamos viendo anteriormente. En todos casos, correlaciones positivas y altamente significativas. Aquí en este caso, al final del engorde, pesamos 5.674 futuras reproductoras individualmente. Son los datos que hay en este estudio. Por lo tanto, igual concluimos que el peso al nacimiento tiene una relación directa con la ganancia media diaria y con el peso al final del engorde. Y ya como por último, para concluir, simplemente mostraros unos datos que tenemos también de correlaciones del peso al nacimiento, no solo con el peso al final del engorde, sino también con la grasa dorsal de estos animales. Con 4.514 futuras reproductoras medidas donde medimos la grasa dorsal de forma individual y observamos también una correlación altamente significativa entre esta grasa dorsal y el peso al nacimiento, el peso al destete y el peso al final de la transición. Hay una relación directa entre este peso al nacimiento y los niveles de grasa dorsal de estas cerditas al final del engorde. ¿Esto puede influir o no en la capacidad reproductiva de esa cerdita cuando entre en producción? Bueno, vamos a intentar continuar este estudio y esperamos traer los datos al respecto en futuras ediciones. Al final, para concluir, tenemos claro que el peso al nacimiento condiciona toda la vida productiva del animal y que menor peso al nacimiento va a significar menor peso al destete, más mortalidad en lactación, menos peso al final de la transición, menos peso al final del engorde, peores ganancias medias diarias en todas las fases y, como hemos visto en estos estudios, al menos menos niveles de grasa dorsal al final del engorde. Por lo tanto, el peso al nacimiento es un factor en el que cada vez deberíamos de poner más y más peso en nuestros sistemas. Y bueno, esto es todo. Simplemente agradecer a todo el equipo de Andreamner que ha hecho posible todos estos estudios, a Juan, a Javier León, a todo el equipo de Levosaita, a Marta por toda la fluidez en el uso de estos datos y bueno, aquí abajo a todo el equipo de Andreamner, que realmente es una familia y que da gusto trabajar con ellos. Gracias a todos, porque sin vosotros esto no sería posible. Y también agradecer a la Universidad de Zaragoza los análisis estadísticos realizados para estos estudios. Así que bueno, gracias a todos y si hay alguna pregunta, pues estaré encantado de responderla.